Origen y contexto histórico de San Hilario. San Hilario nació en el año 315 en Poitiers, una ciudad ubicada en la región occidental del Imperio Romano, en lo que hoy es Francia. Provenía de una familia noble y acaudalada, lo que le permitió recibir una educación privilegiada tanto en las letras clásicas como en la filosofía griega y romana. En su juventud, Hilario estudió retórica, literatura y filosofía, disciplinas que eran altamente valoradas en la sociedad romana de la época. Aunque inicialmente no fue criado en el seno del cristianismo, su búsqueda de la verdad lo llevó a investigar profundamente sobre las religiones existentes, especialmente el paganismo y el cristianismo. Su curiosidad intelectual lo condujo a cuestionar las creencias tradicionales y a explorar los fundamentos del cristianismo, lo cual marcó un punto de inflexión en su vida. Durante el siglo IV, el mundo romano estaba atravesando una profunda transformación religiosa. El cristianismo había pasado de ser una fe perseguida a convertirse en una religión legalizada tras el Edicto de Milán en el año 313, promulgado por los emperadores Constantino I y Licinio. Sin embargo, aunque ya no se perseguía oficialmente a los cristianos, la religión seguía enfrentando divisiones internas y controversias doctrinales. Una de las más significativas fue la herejía arriana, que negaba la divinidad de Cristo y generó intensos debates teológicos. Esta disputa afectó profundamente a la Iglesia, dividiendo a obispos y fieles entre aquellos que defendían la naturaleza divina de Jesucristo y quienes adoptaban posturas más conciliadoras con ideas heterodoxas. El entorno social y político en el que vivió San Hilario era complejo. Aunque el cristianismo estaba ganando terreno en Occidente, todavía coexistía con cultos paganos y prácticas tradicionales, especialmente en zonas rurales y en ciertos sectores aristocráticos. Además, el poder imperial tenía una influencia directa en los asuntos eclesiásticos, y muchos emperadores intentaron mediar o imponer soluciones a los conflictos doctrinales. Este contexto influyó profundamente en la trayectoria de Hilario, quien desde joven se vio involucrado en las discusiones teológicas que dominaban la vida religiosa de su tiempo. Su conversión al cristianismo no fue solo un acto de fe personal, sino también el resultado de una reflexión intelectual profunda, motivada por su deseo de encontrar una verdad absoluta que superara las incertidumbres filosóficas y religiosas del momento. Conversión al cristianismo y primeros pasos en la vida religiosa. La conversión de San Hilario al cristianismo fue el resultado de una búsqueda intelectual y espiritual profundamente arraigada en su formación filosófica. Desde joven, Hilario mostró una mente inquisitiva, interesada en descubrir verdades universales más allá de las apariencias externas. Sus estudios de filosofía griega y romana lo llevaron a cuestionar las limitaciones de los sistemas religiosos tradicionales, especialmente el politeísmo pagano, que consideraba insuficiente para explicar el orden del universo y el propósito del ser humano. En este proceso de reflexión, encontró en el cristianismo una respuesta coherente a sus inquietudes filosóficas, particularmente en la idea del logos, o verbo divino, como principio racional y creador del cosmos. Esta concepción, desarrollada por teólogos como San Juan y posteriormente elaborada por pensadores como Orígenes, resonó profundamente en la mente de Hilario, quien veía en el cristianismo una síntesis perfecta entre razón y fe. Su conversión no fue inmediata ni impulsiva. Fue el resultado de un estudio meticuloso de las Escrituras y de los escritos de los padres de la Iglesia. Al igual que otros intelectuales de su época, Hilario reconoció en la Biblia una fuente de sabiduría superior a cualquier otro texto filosófico conocido. Lo que comenzó como una investigación académica terminó convirtiéndose en una experiencia transformadora que lo llevó a abandonar sus ambiciones mundanas y dedicarse plenamente a la vida cristiana. Su compromiso con la fe fue tan evidente que pronto destacó entre los fieles de Poitiers, donde se integró rápidamente en la comunidad local. En el año 350, los cristianos de Poitiers reconocieron en Hilario una figura de autoridad espiritual y lo eligieron como obispo de la ciudad, a pesar de que no era sacerdote en ese momento. Esta elección refleja el alto grado de respeto que generaba su conocimiento teológico y su devoción sincera. Como obispo, Hilario asumió la responsabilidad pastoral de su diócesis, enfocándose no solo en la predicación y la enseñanza,
sino también en la defensa activa de la ortodoxia cristiana frente a las herejías que amenazaban la unidad de la Iglesia. Su posición como líder eclesiástico lo puso en primera línea de los debates teológicos del siglo IV, especialmente en relación con la herejía arriana, que negaba la divinidad de Cristo y generaba divisiones profundas dentro de la comunidad cristiana. A diferencia de muchos otros obispos de su tiempo, Hilario no se limitó a ejercer su ministerio localmente, sino que se convirtió en un defensor firme de la doctrina nicena, que afirmaba la consustancialidad de Cristo con Dios Padre. Su conocimiento teológico y su habilidad para argumentar con claridad lo convirtieron en un interlocutor clave en los concilios y debates eclesiásticos. Además, su estilo pastoral se caracterizó por una mezcla de rigor doctrinal y compasión hacia los fieles, lo que le permitió ganar la confianza de su grey y consolidarse como una figura central en la historia de la Iglesia galicana. Defensa del dogma trinitario y confrontación con el arrianismo. Desde su investidura como obispo de Poitiers, San Hilario se convirtió en uno de los más firmes defensores del dogma trinitario, enfrentándose directamente a la herejía arriana, que negaba la divinidad de Cristo y amenazaba la cohesión doctrinal de la Iglesia. La herejía, fundada por el presbítero Arius en el siglo IV, sostenía que Jesucristo no era coeterno ni consustancial con el Padre, sino una criatura creada por Él antes del inicio del tiempo. Esta visión, aunque atractiva para algunos por su simplicidad lógica, contradecía profundamente la enseñanza apostólica y generaba confusiones teológicas sobre la salvación y la relación entre Dios y la humanidad. Para Hilario, esta doctrina no solo era falsa, sino peligrosa, ya que socavaba la base misma del misterio cristiano, la encarnación del Hijo de Dios para redimir a la humanidad. Hilario no se limitó a denunciar el arrianismo en su diócesis, sino que participó activamente en los debates teológicos que tuvieron lugar en diversos concilios ecuménicos. Uno de los momentos más significativos de su vida fue su participación en el Concilio de Bitinia en el año 356, donde se enfrentó directamente a obispos arrianos y otros partidarios de una versión moderada del movimiento, conocida como semi-arrianismo. En estas reuniones, Hilario demostró una gran habilidad dialéctica, utilizando su profundo conocimiento de las Escrituras y de la filosofía griega para exponer las inconsistencias del arrianismo. Su argumentación se basaba principalmente en la interpretación de los evangelios y en los escritos de los padres de la Iglesia, especialmente en los conceptos desarrollados por San Atanasio, otro importante defensor de la doctrina nicena. Sin embargo, su firmeza en la defensa de la ortodoxia le valió numerosos enemigos entre los sectores arrianos y semiarrianos del episcopado. En un contexto en el que el emperador Constante aún favorecía la doctrina nicena, la situación cambió drásticamente con su muerte en el año 350, cuando su hermano Constancio II, simpatizante del arrianismo, asumió el control del Imperio Romano de Oriente y ejerció una fuerte presión sobre los obispos occidentales para que aceptaran las posiciones arrianas. Bajo esta nueva política religiosa, Hilario fue acusado de sedición eclesiástica por rechazar públicamente las decisiones de un concilio arriano celebrado en Béziers en el año 356, donde se pretendía imponer una fórmula doctrinal que evitaba el término consustancial, homoousios, clave en la definición del credo de Nicea. Como represalia, el emperador Constancio ordenó su exilio a Frigia, en Asia Menor, un destino que buscaba alejarlo de su diócesis y silenciar su voz crítica. Durante su exilio, que duró aproximadamente 3 años, Hilario no cesó en su labor teológica. Lejos de amedrentarse, aprovechó este periodo de aislamiento para escribir algunas de sus obras más importantes, entre ellas De Trinitate, sobre la Trinidad, un tratado sistemático en el que expuso con claridad y profundidad la doctrina cristiana sobre la Trinidad. En esta obra, Hilario no solo rechazaba las tesis arrianas, sino que también ofrecía una defensa rigurosa de la divinidad de Cristo, empleando tanto argumentos bíblicos como recursos filosóficos para reforzar su posición. Además, utilizó este tiempo para mantener correspondencia con otros obispos y líderes cristianos de Occidente, asegurándose de que su mensaje continuara circulando incluso en su ausencia.
Su exilio no fue en vano. Durante esos años, su reputación como teólogo y pastor creció considerablemente, y su resistencia ante el arrianismo inspiró a muchos otros obispos y fieles a mantenerse firmes en la fe nicena. Finalmente, en el año 360, después de múltiples gestiones y presiones por parte de sus seguidores en Galia, Hilario fue autorizado a regresar a su diócesis. Su retorno fue recibido con entusiasmo por su grey, y desde entonces redobló sus esfuerzos por fortalecer la ortodoxia en Occidente, contribuyendo significativamente a la derrota gradual del arrianismo en la región. Obras teológicas y contribuciones al desarrollo del pensamiento cristiano. Durante su exilio y posterior regreso a Poitiers, San Hilario produjo una serie de obras teológicas que marcaron un hito en la historia del pensamiento cristiano. Entre sus escritos más destacados se encuentra De Trinitate, sobre la Trinidad, una obra extensa y sistemática que abordó con rigor filosófico y exegético la doctrina trinitaria. En este tratado, Hilario no solo reafirmó la consustancialidad del Hijo con el Padre, tal como se había establecido en el Concilio de Nicea en el año 325, sino que también desarrolló una comprensión más profunda de la relación entre las tres personas divinas. A diferencia de otros teólogos de su época, Hilario recurrió a analogías tomadas de la filosofía griega y romana para ilustrar conceptos abstractos, pero siempre manteniendo una postura estrictamente bíblica. Su enfoque se centró en demostrar que la Trinidad no era una contradicción lógica, sino un misterio revelado que superaba la capacidad humana de comprensión total. Otra de sus obras importantes fue Commentarius in Matthäum, Comentario sobre el Evangelio de Mateo, donde Hilario aplicó una exégesis cuidadosa y detallada para explicar las enseñanzas de Jesucristo. En este comentario, destacó la importancia de la encarnación como medio de salvación y rechazó cualquier visión que minimizara la verdadera humanidad o divinidad de Cristo. También abordó temas escatológicos, analizando profecías y parábolas con un enfoque moral y espiritual. Su objetivo no era simplemente interpretar el texto literalmente, sino extraer lecciones prácticas para la vida cristiana, lo que reflejaba su preocupación pastoral tanto como su interés teológico. Además de estos trabajos mayores, Hilario escribió Contra Valentem et Ursatium, una refutación dirigida contra dos obispos arrianos que habían intentado imponer sus ideas en Occidente. En esta obra, Hilario utilizó un tono más polemista, exponiendo con claridad las contradicciones y errores doctrinales del arrianismo. También produjo Liber Mysteriorum, un texto que exploraba los sacramentos y su significado espiritual, anticipando en muchos aspectos el enfoque sacramental que más tarde desarrollarían figuras como San Agustín. La originalidad de Hilario radicó en su capacidad para combinar una sólida formación filosófica con una profunda devoción a la revelación bíblica. A diferencia de algunos teólogos orientales que tendían a utilizar un lenguaje más abstracto y metafísico, Hilario optó por un estilo accesible, capaz de llegar tanto a los intelectuales como a los fieles comunes. Su enfoque no solo ayudó a consolidar la ortodoxia trinitaria en Occidente, sino que también sentó las bases para posteriores desarrollos teológicos en la Iglesia latina. Su legado intelectual fue crucial para combatir el arrianismo y garantizar que el cristianismo mantuviera su coherencia doctrinal en un momento de grandes tensiones ideológicas. Papel en la Iglesia galicana y liderazgo pastoral. Durante su regreso a Poitiers, San Hilario no solo se dedicó a escribir y defender la ortodoxia, sino que también desempeñó un papel fundamental en la organización y reforma de la Iglesia galicana. Su experiencia durante el exilio lo había endurecido frente a las presiones políticas y doctrinales, pero también lo había preparado para liderar con firmeza y prudencia. Al reintegrarse a su sede episcopal, Hilario encontró una iglesia en Galia dividida entre obispos que mantenían posturas nicenas y aquellos influenciados por el arrianismo o el semi-arrianismo. Reconociendo la necesidad de unidad, trabajó activamente para consolidar una red de obispos ortodoxos que pudieran resistir la infiltración de ideas heterodoxas. Una de sus acciones más significativas fue la celebración de un concilio provincial en París, donde reunió a varios obispos galos para discutir las implicaciones del concilio de Rímini, un evento eclesiástico que había generado mucha confusión debido a la adopción de una fórmula doctrinal ambigua que evitaba el término consustancial,
homoousios. En este encuentro, Hilario defendió con vehemencia la pureza del credo de Nicea, insistiendo en que cualquier dilución de su lenguaje teológico equivaldría a traicionar la verdad revelada. Su elocuencia y conocimiento teológico convencieron a muchos de sus colegas, fortaleciendo así la posición nicena en Galia. Además de su labor doctrinal, Hilario se preocupó profundamente por el bienestar espiritual de su grey. Implementó reformas litúrgicas y pastorales que buscaban revitalizar la vida cristiana en las comunidades bajo su jurisdicción. Promovió la lectura y estudio de las Escrituras, animando a los fieles a profundizar en su conocimiento de la fe. También se aseguró de que los clérigos fueran formados adecuadamente, estableciendo escuelas catequéticas donde se enseñaban los fundamentos de la teología cristiana y la moral. Uno de los aspectos más notables de su liderazgo fue su enfoque equilibrado entre la firmeza doctrinal y la caridad pastoral. Aunque no dudó en condenar errores teológicos, también extendió la mano a aquellos que, por ignorancia o presión política, habían caído en el error. Creía firmemente en la posibilidad de la reconciliación y la conversión, siempre que fuera acompañada de un arrepentimiento sincero. Esta postura lo diferenció de algunos de sus contemporáneos más radicales, quienes preferían la exclusión inmediata de los herejes sin ofrecerles oportunidades de retorno. Gracias a su influencia, la Iglesia galicana pudo recuperar impulso en un momento crucial de su historia. Hilario no solo logró contener la expansión del arrianismo en Occidente, sino que también sentó las bases para un futuro más cohesionado y doctrinalmente sólido. Su ejemplo como pastor y teólogo inspiró a generaciones posteriores de líderes eclesiásticos, dejando una huella perdurable en la vida religiosa de Galia. Últimos años, muerte y canonización. En los últimos años de su vida, San Hilario continuó su labor pastoral y teológica, consolidando aún más su influencia en la Iglesia galicana. A pesar de haber enfrentado persecución y exilio, su regreso a Poitiers marcó un periodo de estabilidad y renovación espiritual. Se dedicó a fortalecer las comunidades cristianas locales, promoviendo la educación teológica y asegurándose de que los clérigos bajo su autoridad estuvieran bien formados en la doctrina nicena. Su enfoque equilibrado entre la defensa de la ortodoxia y la compasión hacia aquellos que habían sido influenciados por el arrianismo permitió una reconciliación pacífica en muchos casos, evitando divisiones innecesarias dentro de la Iglesia. Aunque su salud se deterioró con el paso de los años, Hilario no dejó de escribir ni de predicar. Su compromiso con la enseñanza teológica y la vida espiritual de sus fieles permaneció inalterable hasta el final. Según testimonios de la época, continuó celebrando misas, visitando congregaciones y dirigiendo concilios provinciales con el mismo vigor que había mostrado décadas atrás. Su ejemplo de integridad intelectual y devoción pastoral inspiró a muchos de sus contemporáneos, incluyendo a futuros obispos y teólogos que continuarían su legado. San Hilario falleció el 1 de enero del año 368, rodeado de su comunidad eclesiástica en Poitiers. Su muerte fue lamentada profundamente, no solo por los fieles de su diócesis, sino por toda la Iglesia galicana, que reconocía en él a un defensor incansable de la fe. Pronto comenzaron a surgir relatos de milagros atribuidos a su intercesión, lo que contribuyó a su rápida veneración popular. Aunque en aquella época no existía un proceso formal de canonización como el que se utiliza actualmente, la constancia de su vida virtuosa, su firme defensa de la ortodoxia y los milagros reportados llevaron a que fuera reconocido como santo por aclamación universal. Su cuerpo fue sepultado en Poitiers, y con el tiempo se construyó una basílica en su honor, convirtiéndose en un importante centro de peregrinación. La festividad de San Hilario se celebra el 13 de enero, fecha en la que se conmemora solemnemente su vida y obra. Su legado como doctor de la Iglesia y defensor del dogma trinitario lo convierte en una figura central del cristianismo primitivo, cuya influencia perdura hasta nuestros días. Legado de San Hilario en la Iglesia y la teología cristiana. El impacto de San Hilario en la historia de la Iglesia y el desarrollo del pensamiento teológico ha sido profundo y duradero. Su defensa inquebrantable del dogma trinitario, en un momento crucial de la historia eclesiástica, contribuyó a consolidar la ortodoxia nicena en Occidente, especialmente en Galia,
donde su influencia ayudó a contener la expansión del arrianismo. A través de sus escritos, especialmente De Trinitate, proporcionó una articulación clara y sistemática de la doctrina trinitaria, combinando una sólida exégesis bíblica con herramientas filosóficas que hicieron accesibles conceptos complejos para los fieles y los teólogos de su tiempo. Su enfoque no solo reforzó la comprensión de la Trinidad, sino que también sentó las bases para posteriores desarrollos teológicos en la Iglesia latina, influyendo en figuras como San Agustín y otros padres de la Iglesia. Además de su contribución doctrinal, San Hilario dejó un legado como pastor y líder espiritual. Su capacidad para equilibrar la firmeza en la defensa de la verdad con una actitud compasiva hacia aquellos que habían sido seducidos por errores teológicos demostró un modelo de liderazgo eclesiástico que priorizaba la unidad y la reconciliación. Esta visión influyó en la forma en que se gestionaron las controversias doctrinales en la Iglesia galicana, estableciendo precedentes que guiaron a generaciones posteriores de obispos y teólogos. Su énfasis en la educación teológica y la formación pastoral también ayudó a fortalecer la estructura institucional de la Iglesia en Occidente, asegurando que los clérigos estuvieran bien preparados para guiar a sus fieles en tiempos de incertidumbre doctrinal. Como doctor de la Iglesia, San Hilario es recordado por su rigor intelectual y su compromiso inquebrantable con la verdad revelada. Su canonización y la celebración de su festividad, el 13 de enero, son un reconocimiento de su santidad y su contribución a la vida espiritual y doctrinal del cristianismo. Su figura sigue siendo relevante no solo por su defensa de la fe, sino por su ejemplo de integridad, coraje y devoción al servicio pastoral.